Estamos en la tercera parte de nuestra serie La Biblia para Adultos, y si usted viene por primera vez y no ha escuchado las dos primeras partes, pues le recomiendo que las escuche. Es como venir al final de una película, ¿no? Las escuche ya sea en el podcast o en Spotify. Hemos estado hablando de que muchos de nosotros conocemos las historias que hay en la Biblia, pero no conocemos la historia de la Biblia. Y que al no saber de dónde vino este libro o qué es lo que pasa con él, nosotros tenemos la posibilidad de descartar lo que dice ahí. Dijimos que si tú no conoces la historia de la Biblia, entonces es fácil descartar las historias que hay en la Biblia. Parte del desafío entonces, y hemos estado hablando de eso por 2 semanas y hablaremos esta y la próxima, es saber cómo es la forma que obtuvimos la Biblia. Porque la forma como tú y yo recibimos nuestra primera Biblia, que fue probablemente una Biblia roja con letras doradas, no fue la forma como el mundo obtuvo la Biblia. Cuando llegó a ti, tú ya tenías esto encuadernado, capítulos, versículos, mapas, índice. Pero esa no fue la forma como el mundo obtuvo la Biblia. Y tenemos que entender eso para conocer de qué es lo que creemos y qué es lo que pensamos, cuál es la razón de nuestra fe. Uno de los problemas que tenemos, o una de las cosas que tenemos que entender, es que Cristo no escribió la Biblia. No escribió ni una sola palabra de ella. Pero es gracias a Él que se escribió. Y dijimos también que la Biblia no empieza realmente en Génesis, sino que empieza realmente un poco más allá de la mitad, cuando los discípulos de Cristo van a poner ungüentos a su fallecido líder y encuentran que la tumba está vacía. Y después de encontrarla vacía, 3 días después, están desayunando con él en la playa, porque Cristo había vuelto a vivir. Y eso es lo que hace la historia algo digno de contar. Porque si Cristo hubiera permanecido muerto, no hubiera habido nada que contar. Hubiera sido simplemente otra persona que intentó decir que era un rabí especial y que simplemente el Imperio Romano lo mató. Y dijimos también que lo que hubo fue 50 días entre el momento en que Cristo fue muerto hasta el momento en que los discípulos, no los 12, sino todos los discípulos de Jesús, salieron a la calle a decirle al mundo, ese que ustedes mataron, Jesucristo ha resucitado en verdad. En la misma ciudad donde 50 días antes la gente había gritado, crucifícalo, crucifícalo, 50 días después, ahí mismo nacía la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo había resucitado. Eventualmente, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y algunos otros, después de estar un tiempo en Judea, que es la región donde nace el cristianismo, salen y empiezan a fundar iglesias por todo el camino del Mediterráneo, en todas las costas del Mediterráneo. Y ahí se encuentran entonces con personas que no eran judías, sino gentiles. Y dijimos la semana pasada que cuando los gentiles se empiezan a enamorar de un judío diferente, empiezan a querer saber cuál era el libro que leía. Pero antes de eso, dijimos que muchos escribieron la historia de Jesús. ¿Por qué muchos? Porque era una historia que merecía ser contada. Y dijimos que han llegado hasta nosotros 4 relatos de la vida y muerte de Jesús. 2 escritas por hebreos y 2 escritas por griegos. Y le hemos puesto Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, cuando llegamos y la gente los gentiles empiezan a ver que Cristo era el Mesías, ellos empiezan a enamorarse de este judío, a ser cautivados por este judío, y entonces se enamoran de los textos sagrados que este judío había leído, los textos sagrados de la religión judía. Pero cuando
los gentiles se acercan a las escrituras judías, no se acercan a las escrituras judías pensando que ahí van a encontrar la religión judía o la cultura judía, porque no estaban interesados en eso. Lo que estaban interesados era en Cristo. Y había 3 excelentes razones para no interesarse en el judaísmo. La primera es que el judaísmo estaba en ese momento, primer y segundo siglo, completamente desbaratado. El comandante Tito, romano, había destrozado el templo. Y como Cristo había anunciado, no quedó piedra sobre piedra. Entonces, los judíos ya no podían tener animalitos que sacrificar. El sistema de sacrificio estaba terminado. Y entonces se inauguró lo que ha llegado hasta ahora y que llamamos el judaísmo rabínico. Y cambia completamente la forma de los judíos de hacer o manejar su religión. La segunda razón es que los judíos se juntaban a Roma para perseguir a esta nueva religión, a estos seguidores de lo que se llamaba el camino. Porque no soportaban que estos cristianos que decían que venían del judaísmo destrozaran la relación que los judíos, por ser una religión antigua, dijimos la semana pasada, podían tener con el imperio. Estos cristianos estaban poniendo en peligro la relación entre judíos y el imperio romano. Por tanto, los judíos empezaron a entregar a los cristianos a las autoridades. Y la tercera razón es porque los judíos eran personas peculiares. El judío no se juntaba con los gentiles, no quería saber nada de los gentiles. Vivían en barrios solo de judíos, aún hasta ahora lo hacen. Y no socializaban, por así decirlo, con personas que no fueran judías. Y eran para los gentiles personas medio raras. Descansaban un día de la semana. Comían una comida rarísima que llamaban ellos kosher. No permitían que tú te cases con sus hijas, o que tus hijos se casen con sus hijas, o que tus hijas se casen con sus hijos. Ellos se guardaban para ellos solos. Por tanto, cuando los gentiles van a buscar las escrituras judías, no están buscando ni la religión ni la cultura judía. Lo que están buscando es a Cristo. Y cuando lo buscaron, lo encontraron por toda parte. Y se dieron cuenta que estas escrituras judías hablaban de aquel Mesías que habría que venir, que en el caso de ellos estaban convencidos era Cristo. Lo que hacen entonces es que su interés por la escritura judía no es ni cultural ni religioso, sino cristológico. Y esto puede ser una nueva palabra para algunos de ustedes, pero eso es lo que ellos fueron a buscar y lo encontraron. Lo que causó un problema serio entre cristianos y judíos. Porque el judío decía, estos reinterpretan mi escritura y ni hebreos saben leer. Porque eran gentiles, no sabían leer hebreo. Y en cambio los gentiles decían, no pues, ¿yo por qué voy a creer la interpretación del judío si se perdieron a su Mesías? Ni a su Mesías lo entendieron. Entonces, empieza esta relación entre los gentiles y este libro, que este es el libro mío del seminario, el libro hebreo español, que debo confesar que no me fue muy bien a mí en esto, porque el idioma es dificilísimo, ¿no? Solo el pastor Tito nomás puede entender esta cosa. A mí no me fue muy bien. Pero esto es lo que ellos encuentran. Pero cuando lo encuentran, en el segundo siglo, los que nosotros llamamos los padres de la iglesia, arrancan no a buscar la historia como está escrita, sino que lo que empiezan es a bautizar la escritura de una forma diferente, a cristianizar la escritura y a alegorizar la escritura. Entonces ya nada era la historia real. Y de una vez déjeme decirle, un paréntesis a lo que estamos aprendiendo. Usted no puede alegorizar el Antiguo Testamento. Y si usted oye que alguien predica alegorizando el Antiguo Testamento, corra.
No es posible que a usted le digan, David y Goliat, es que David eres tú y Goliat son tus problemas. No, señor. El Antiguo Testamento es historia. Y usted no la puede cambiar, está ahí para inspiración. No toda, y de hecho muy poquito de ella, para que nosotros podamos aprender ciertas cosas. Ellos entonces dejan de lado la fabulosa historia del pueblo judío y ni siquiera respetaban la forma como estaba escrita. Como estaba escrita, obviamente, era empezando en el libro de Génesis, en donde vimos la semana pasada que Dios arranca como creador y vimos que Dios crea el cielo y la tierra y vimos que crea al hombre como el pináculo de su creación, como lo más importante. Pero pronto, una vez que Dios, Yahvé, crea, inmediatamente pasa a ser fundador. Y él funda una nación a través de un hombre que no tiene hijos, que se llama Abraham. Y con él arranca y le da una promesa que se terminaría cumpliendo 2200 años después. Y le dice que con él va a fundar una nación que lograría bendecir a las demás naciones. La historia continúa y pasa con su hijo Isaac, con Jacob y con un hombre que se llama José. Y pronto nos encontramos con que Israel es dominada por una superpotencia llamada Egipto y que es esclavizada. Y aparece entonces un libertador, un salvador llamado Moisés. Y a través de Moisés, el Señor le dice al faraón, deja ir a mi pueblo. Y como el faraón se negó, Dios le habló al faraón de la única forma que se le puede hablar a los faraones, que se creen dioses: poder y violencia. Hasta que finalmente logra que deje ir a su pueblo y el pueblo judío se va con un montón de cosas. Porque el pueblo egipcio estaba tan feliz de ver que se iban los hebreos que les regalaban animalitos y les regalaban cosas de oro y les regalaban de todo, con tal de que se vayan. Lo único que quería es que se vayan. Y así Moisés saca a este pueblo esclavo y llegan al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí se da una cosa que se llama el pacto del Sinaí, donde Dios le dice a los judíos, vamos a hacer un pacto ustedes y yo. Va a ser un pacto incondicional en el sentido de que yo siempre seré su Dios y ustedes siempre serán mi pueblo. Pero va a ser condicional en el sentido de que si ustedes me obedecen, yo prosperaré su tierra. Pero si ustedes me desobedecen, por causa de que las naciones aledañas tienen que saber quién soy yo, entonces tendremos problemas. Y si ustedes empiezan a adorar a los dioses de esas naciones y a hacer lo que esas naciones hacen, entonces los entregaré a ellas. Para que entonces vean lo que es bueno. Ya que quieren estar con ellos, entonces que se queden con ellos. En ese pacto del Sinaí es probablemente donde encontramos las cosas que más los escépticos tratan de explotar. Tratan de decirnos que eso no puede ser cierto. Por cierto, Moisés no bajó con 10 mandamientos, ¿no? Si usted es antiguito, tampoco, no estoy hablando de Mel Brooks, ¿no? ¿Cuántos aquí vimos la película de Mel Brooks? El mundo está loco, loco, loco. Solo yo nomás, uno más. Debe haber sido 79 más o menos esa película. Todos los demás ustedes son muchachos, pues ninguno de ustedes ha visto esa película. Muy bien. Lo que tiene realmente es 637 leyes. Perdón, 613 leyes. Y yo quiero tomar unos minutos para hablar de ese pacto del Sinaí. Porque es probablemente la razón por la que usted puede estar dudando de su fe. Porque si usted agarra un versículo por aquí y otro versículo por allá, o escucha en YouTube a todos estos criticones de la Biblia, y dice, mira, ¿cómo puede un Dios que ama decir tal cosa? Y usted puede decir, ¿verdad, no? ¿Verdad?
Pero es que el asunto es que hay que ver esto en detalle. Como dicen los gringos, aunque no suene bien en la iglesia, el diablo está en los detalles. Y tenemos que examinarlo para poder verlo. Pero simplemente déjeme para que le quede claro lo que uno de los escépticos más famosos dice acerca de Yahvé. Él se llama Richard Dawkins, y escribió un libro que se llama El espejismo de Dios, donde dice cosas como esta. Dice, el judaísmo, originalmente un culto tribal a un solo y ferozmente desagradable Dios, mórbidamente obsesionado con las restricciones sexuales y que tenía olor a carne chamuscada. Y sigue y le da al judaísmo y a un montón de cosas que están en lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento, en ese tiempo la ley y los profetas. Y se dedica a destrozar el pacto del Sinaí. Y yo quiero hablar un momentito sobre eso, quiero darle dos cosas sobre eso, porque Richard Dawkins y sus amigos están completamente equivocados, totalmente equivocados. Y quiero mostrarle para que usted vea dos cositas. La primera viene de Levítico 18. Levítico 18. En Levítico 18 el Señor está hablando de prohibiciones sexuales. Entonces ahí vienen las personas y dicen, ya ves, por eso es que no me gusta la Biblia, por eso es que allá va el Señor metiéndose, Dios metiéndose en el dormitorio, y qué tiene que hacer ahí, y tú qué tienes que hacer ahí, si eso es mi problema, no es tu problema, etcétera, etcétera, etcétera. Y Levítico es un libro un poco complicado. Por eso que yo le digo a la gente siempre que no lea la Biblia de corrido, desde Génesis, porque Génesis es bonito. Y está la creación, y es un poco rara, y crean al hombre y la mujer, y está la historia de Abraham, y José, es una linda historia la de José. Y después pasa usted a Éxodo, y es épica, y hay batallas, y usted llega a Levítico, y es aburridísimo. 613 leyes que usted ni sabe ni conoce, y probablemente poco le importan. Y después usted sigue a Números, y es es recontra aburrido. Y después sigue Deuteronomio, que es un resumen de Levítico y Números. Y usted empieza a pensar, bueno, esto ya yo lo leí, ¿por qué seguimos en las mismas? Pero es muy importante que usted tenga detalles. Así que voy a hablar un ratito de Levítico 18. Además también, porque cuando el predicador habla de sexo, todo el mundo lo escucha. Así que eso es importante. Así no se me duerme. En el libro de Deuteronomio 18, Dios hace 19, dependiendo cómo usted las cuente, 19 restricciones o comportamientos prohibidos. 19. Estamos hablando de un montón de años antes de Jesucristo. Hoy, en los países que se llaman del primer mundo, 17 de las 19 comportamientos están prohibidos, son ilegales o están mal vistos. 17 de los 19. De hecho, también en muchos países en vías de desarrollo, como el nuestro, 17 de las 19 están o prohibidas o son mal vistas. De manera de que Dios se adelantó muchísimo a los tiempos. ¿Cuánto se adelantó Dios? Se adelantó tanto que cuando Cristo está entre nosotros, 1500 años después de dada esta ley, ya el Imperio Romano había dejado de lado la mayoría de las 17. Y las 17 reglas básicamente se resumen en Levítico 18:6, donde dice lo siguiente: nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella. Lo cual me suena muy razonable a mí y espero que también le suene muy razonable a usted. Nadie quiere tener relaciones con sus hermanos, con su mamá, con su papá, ¿verdad? Y eso es lo que dice Levítico 18. Pero cuando Cristo estuvo entre nosotros, en el imperio egipcio, todavía se casaban entre hermanos. Hoy, 2000 y pico años después de Cristo, es decir, 3500 años después de que el Señor dijo esto, todavía hay sitios donde la gente se sigue casando entre parientes. Y yo no sé usted, pero este comportamiento tiene problemas
grandes. El punto es que el pacto del Sinaí es un código moral y civil que cuando es entendido en su antiguo contexto, era completamente brillante. A mí me llama la atención cuando usted ve en el internet o cuando lee a esta gente, a estos críticos de la Biblia, que dicen, es que eso es arcaico, eso es terrible, es una cosa. Sí, pues si lo compara con el día de hoy, pues. Pero todo erudito y toda persona que estudia la historia sabe que uno compara las culturas con las otras culturas de su tiempo. Y si usted las compara con Canaán y con Egipto, que eran los pueblos aledaños a Israel, era una cosa completamente diferente. Era revolucionario. El pacto de Sinaí, en el pacto de Sinaí, por ejemplo, la protección brindada a los más vulnerables era nada menos que revolucionaria. La protección dada a la mujer, que usted y yo pensamos, qué horror, ¿cómo puede la mujer solamente tener que recoger las sobras del... En las otras culturas era peor. La protección a mujeres, a niños, a sirvientes, a esclavos, a foráneos, era poco menos que revolucionaria. El pacto del Sinaí genera una nueva moralidad que no existía en ese tiempo. Y eso nos lo narra lo que ellos llamaban la ley y los profetas. ¿Por qué Dios no fue más allá? Bueno, sencillo. Déjeme ponerle un ejemplo de paternidad. Si usted es padre o usted tiene padres y usted le pregunta a su padre de dónde vienen los niños y tiene 5 años, la respuesta que va a obtener es distinta a si hace esa pregunta cuando usted tiene 15 años o cuando usted es estudiante de medicina. Nunca estoy mintiendo, pero la respuesta es diferente porque tengo que adaptarme a aquel que me está escuchando. Y eso es lo que Dios hace. En ese tiempo esa era la única posibilidad que tenía de lograr que las cosas cambiaran. Después del pacto del Sinaí, los israelitas hacen algo que hacemos nosotros bastante. Empezaron a mirar a los costados en lugar de mirar hacia arriba. Entonces déjame darte un ejemplo de lo que hacemos nosotros ahora. Señor, mira el carro que tiene él, yo ando a pata y él es impío y yo soy creyente. O mira la casa que tiene él y se la robó, Señor. Y yo no tengo casa. Usted mira alrededor para ver qué tienen los demás en vez de mirar para arriba. O usted tiene una linda cocina, pero va a la casa de una amiga y resulta que la amiga tiene el non plus ultra de la cocina y de repente descubre que su cocina es horrible y que tiene que cambiarla. ¿Ah? Pero no, Dios dice, no mires a los alrededores, mira para arriba. Pero los judíos, como necios como nosotros, no hicieron eso. Entonces empezaron a pedirle al Señor reyes. Y Dios le decía, no te voy a dar reyes, yo soy tu rey. Pero el judío insistía hasta que Dios le dio reyes. Lo que genera un problema. Porque como usted podrá entender, y tiene aquí historia cercana de los últimos 10 años de nuestro, tener un rey es complicado. Porque el rey quiere hacer lo que quiere hacer. Y quiere manejar la cosa como le da la gana. Y no responde a nadie. Y eso pasó con los reyes que eligieron los israelitas. Los reyes aumentan impuestos y a nadie le gusta que aumenten impuestos. Los reyes suben el presupuesto de ejércitos y los ejércitos son caros. Los reyes tienen más de una esposa y es un problema. De hecho, usted podría sacar de esta charla de hoy día, si se va con este principio, es bastante. Si usted tiene una esposa favorita, usted está en problemas. ¿Ah? Si usted está con una esposa favorita, usted va a tener problemas. Muy bien. Las cosas no le van a ir bien cuando usted tiene una esposa favorita, ¿verdad? Pasando los reyes,
Después de cuando llegamos al tercer rey, el pueblo judío pide otra cosa que los judíos no tenían y ahora querían un templo. Y el tercer rey los concede y les da un templo. Y el templo era muy parecido a los templos paganos de la época. Tenía una diferencia. En el sitio donde está supuesto el sitio donde está supuesto a ir el Dios que se adora en ese templo, no había una imagen del Dios. Porque Dios había sido muy claro con el pueblo de Israel. Yo no soy un Dios que puedo ser contenido en un edificio. Porque yo lo habito todo. No hay nada donde yo no esté. Y entonces dentro del sitio donde debía estar esta estatua no había nada. De hecho, en el año, un poquito de historia para usted, en el año 63 a.C., Pompeyo, un conquistador romano, termina finalmente venciendo a los israelitas y entra a Jerusalén y decide ir a buscar el templo de este Dios que era tan problemático. Este Dios que no permitía que hubiera otros dioses, este Dios que se creía el único y que no aceptaba el panteón romano y ser uno más. Y entonces hace a un lado a los sacerdotes y entra al lugar santísimo para encontrar que en el lugar santísimo solo había unos platos, oro, una vara, una escritura, pero no había estatua. Y se fue bravísimo. ¿Qué es esto de un templo donde no hay una estatua para el Dios para el cual es hecho el templo? Debido al comportamiento de los reyes y cómo ellos se manejaban, Dios mandó profetas. ¿Cuál era la razón de ser de los profetas? Los profetas estaban para denunciar a los reyes cuando estos abusaban del pueblo. Entonces, esto es fácil. Si usted quiere ser profeta hoy día, no tiene que empezar a adivinar, como hacen los del siglo XXI, ¿no? Adivinan cualquier cosa. Lo que si usted quiere ser profeta, y lo que los profetas hacían principalmente era denunciar a los gobernantes. Usted se compra un pasaje, se va a Quito, a la Plaza de la Independencia, y empieza a gritar las injusticias que usted crea que el gobierno del presidente Moreno está haciendo. Y usted es profeta. Listo. No es adivina, buen adivinador. Profeta significa anunciar, el anunciador, no el adivinador del futuro. De hecho, si usted ha leído el Antiguo Testamento, usted se dará cuenta que los libros de los profetas son tal vez la mitad o casi la mitad del libro. De todos esos libros de los profetas, solo el 2% de eso es profecía predictiva. El 2%. Todo lo demás es denuncia de estos profetas contra esos reyes que abusaban del pueblo. Es decir, solo de cuando en cuando, muy de cuando en cuando, los profetas generaban una profecía diciendo que algo iba a pasar posterior a su realidad de ese momento. Y lo que hicieron fue empezar a profetizar por este Mesías que llegaría. Y en una cosa fascinante, uno de estos profetas, Isaías, 600 años antes de que nazca Jesucristo, hace unas profecías sobre lo que él ve que es un siervo sufriente, un siervo misterioso, y escribe sobre lo que está viendo. Y cuando lo escribe, el pueblo que estaba escuchando lo que él decía y escribía, empieza a pensar, oye, esto como que está en contra del templo, porque no cuadra. Y aquí está lo que escribió este hombre 600 años antes de que Cristo naciera. Dice, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho por el sufrimiento, para el sufrimiento. La gente decía, oye, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este ser que va a sufrir? Isaías continúa, él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. A lo que los judíos empezaban a decir, espérate un ratito, una persona no paga por nuestras iniquidades. Los cabritos, las ovejas, esos pagan por nuestras iniquidades.
Un ser humano no puede pagar por nuestras iniquidades. Eso está en contra de lo que creemos. Isaías continúa. Sobre él recayó el castigo, el precio de paz, de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Los judíos no entendían nada. ¿Cómo él va a ser herido y yo a sanar? Y sigue Isaías. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. No puede ser, decían los judíos. La iniquidad nuestra se cubre con la sangre de los cabritos y de las ovejas. Continúa Isaías. Fue arrancado, dice, de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Es decir, este hombre va a morir. Va a ser asesinado. Y termina él, dice, continúa, se dispuso con los impíos su sepultura. Pero con el rico fue en su muerte. Va a ser enterrado en una tumba de un rico, de un hombre de dinero. Y dice, después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Es decir, después de muerto, va a volver a vida. ¿Quién es este hombre?, decían los judíos que escuchaban a Isaías. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a los muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Cuando usted mira el internet y empieza a investigar sobre estas cosas, usted se encuentra con un ministerio, yo conocí antes, que se llama Jews for Jesus, Judíos por Jesús. Y usted encuentra un montón de testimonios de gente que al leer Isaías 53 dejaron el judaísmo y se convirtieron al cristianismo. Hay una, por ejemplo, de uno que ahora es profesor de un seminario cristiano, que dice que él tenía un amigo en la universidad que lo volvía loco. Vamos a la iglesia este domingo, vamos a la iglesia este domingo, vamos a la iglesia este domingo. Y él le decía siempre, no, yo no soy cristiano, ni me interesan los cristianos. Hasta que un día el hombre le regaló un pergamino con unas cosas escritas y le dice, por favor, lee solo esto. Él fue a su cuarto de la universidad, abrió el papel y estaba ahí Isaías 53. Y lo leyó completo. Cuando lo terminó de leer, dice él, no podía creer que eso estuviera en la escritura judía. De manera que agarró y sacó su Biblia judía y miró y definitivamente ahí estaba, Isaías 53. Así que pidió una cita con el rabino del pueblo. Y se fue donde el rabino y le dice, rabino, ¿qué es esto de Isaías 53? El rabino se le ríe y le dice, suena bastante a Jesús, ¿verdad? Sí, eso es lo que mi amigo cristiano me vive diciendo. Pero nosotros somos judíos y no creemos en eso. Dice él que se fue a su casa, estaba tan atribulado, no se podía olvidar de esto, hasta que finalmente aceptó a Cristo y terminó siendo un profesor de seminario. Hay otro testimonio ahí que dice una señora que en la sinagoga de ella se pasaban de Isaías 52 a Isaías 54. Ella no sabía que existía Isaías 53, nunca lo leían. Ahora, claro, como en todo, usted también puede leer en el internet gente que dice que no, que en la sinagoga de ellos sí se lee Isaías 53 y que Isaías 53 es sobre el pueblo judío. Y le dan una serie de argumentos que, por Dios santo, no pueden ser más inconsistentes el uno con el otro. Porque no hay cómo decir que esto se trata de un pueblo. Es claro que es una persona. Entonces, si usted es judío o descendiente de un judío, déjeme decirle la gran admiración que siento yo por lo que hicieron. Porque sea como sea, con todos los errores que cometieron, si no hubiera sido por el pueblo judío, nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad de conocer al Dios hecho carne. Si no hubiera sido por el pueblo judío que guardó esta escritura muriendo por ella, que hicieron todo para que la escritura, que todo el mundo la quería destruir, llegara a nosotros. Llegue. Y esta es una historia épica, fabulosa. Y sus profetas, no solo este, sino algunos, predijeron el futuro con una exactitud bárbara, no vista
nunca más. Y se convirtieron en las personas y en la nación escogida por Dios. Es a través de ellos que Dios se mete en la lucha y juega según las reglas de los reinos de este mundo para anunciar un reino que no es de este mundo. Los agarra a ellos y los hace un medio para un fin. Y ellos entienden algo que para usted es muy importante entenderlo. No hay propósito de vida por el que valga la pena luchar si su propósito no va más allá de usted mismo. Y el pueblo judío lo entendió, que iba más allá de ellos mismos el mostrar a Yahvé, el Dios de Israel. Nuestro Antiguo Testamento es una saga de un pueblo antiguo luchando por sobrevivir en un mundo donde la comida era escasa, donde los enemigos eran reales y donde la muerte estaba apenas a una pequeña infección de distancia. Pero a pesar de eso, ellos se aferraron a Yahvé y él a su vez se aferró a esta nación, cuidando de no invalidar su libertad con su presencia. Toda la historia judía es una historia extraordinaria, pero tenemos que comprenderla. Tenemos que entender qué es eso, historia. Historia con un propósito específico. El propósito somos usted y yo. Porque la historia está escrita para que usted y yo podamos llegar a conocer a Jesús. No vamos al Antiguo Testamento para enseñanza, excepto en unos pequeños libros de los cuales vamos a hablar la próxima semana un ratito. Pero vamos para inspiración. Porque si no hubiera sido por esta gente, no hubiéramos llegado a donde estamos. Por eso es que un fariseo convertido a cristiano, en una carta escrita a seguidores de él en una provincia romana llamada Galacia, les dice: cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué lo mandó? Para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Cuando Dios tenía todo como exactamente lo quería, cuando Dios se dio cuenta que todo estaba listo para su venida al planeta Tierra, entonces vino. Y el cumplimiento del tiempo fue el momento que un carpintero judío se dio cuenta que su esposa estaba encinta. Yo no sé usted, pero a mí la historia del Antiguo Testamento me hace dar ganas de caer de rodillas en agradecimiento. Agradecimiento a Dios por haber escogido este pueblo. Y agradecimiento a este pueblo por haber hecho todo, con los errores que tuvieron, para que su historia épica, la historia de Dios con el mundo, llegara a nosotros. Así que, siglo segundo, no hay todavía Biblia, hay unos escritos judíos y hay unos documentos que hablan de la vida de Jesús, pero sobre todo hay unas cartas de un famoso plantador de iglesias, que era el que le explicaba a la gente cómo se une Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y cómo la ley y los profetas son parte de la historia de Jesús. En ese tiempo le llamaron a estos escritos el Antiguo Pacto. ¿Por qué el Antiguo Pacto? Porque Cristo había dicho que hasta ese día llegaba el Antiguo Pacto, que había sido nodriza o niñera nuestra, y que con su sangre se inauguraba un nuevo pacto, un pacto incondicional con Él. Y con el tiempo,
Usamos la palabra latina y dejamos la palabra griega y se llamó el Antiguo Testamento. Pero hasta ese momento de la historia sigue sin haber Biblia. Lo que más cambió ese mundo eran las cartas de este fundador de iglesias llamado Pablo, del cual hablaremos la próxima semana en la conclusión de la Biblia para adultos. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por el pueblo judío, por aquellos a quienes tú escogiste para que pudieran llevar tu palabra al mundo. Te damos gracias por la vida de tanta gente que murió para que nosotros pudiéramos encontrarnos con tu palabra y con nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, por la posibilidad de relacionarnos contigo, de mirar cómo fue hecho cada una de las cosas que tenemos y cómo tú te relacionaste con este pueblo antiguo. Gracias, Señor, porque esa historia fue escrita pensando en cada uno de los que estamos aquí. Esa historia fue escrita para que todos los que estemos aquí entendamos que tú no quieres renunciar a nosotros. Agradecemos, Padre, todo eso que has hecho por nosotros. Te pedimos que nos lleves a nuestras casas con bien. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Te pedimos que estés con nosotros en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Los veo el próximo domingo para la conclusión de la Biblia para adultos.